Yo soy el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez y les voy a hablar sobre la importancia del sueño y las vacunas. Es un campo bastante nuevo, es un campo dentro de las fronteras del conocimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Sin lugar a dudas, la combinación tanto del sueño como de la investigación en la inmunidad, ¿no?, que podemos generar o que se puede ver afectada con respecto a las alteraciones del sueño. Todavía tienen mucho campo que desarrollar en las siguientes décadas y poco a poco pues ha ido conociendo más al respecto de estas interacciones que tienen. Entonces aquí les voy a explicar yo cómo es que el sueño puede llegar a mejorar o puede ayudar pues, a la respuesta que nosotros tenemos con respecto a los mecanismos de protección que podemos desarrollar en las infecciones. Yo soy el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, soy médico cirujano, portavoz del 2020 de la UNAM para COVID, jefe de la Clínica del Viajero y actualmente coordino el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está ubicado frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otro centro de toma de muestras para la confirmación de casos de COVID en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Brevemente, una historia sobre el sueño y la inmunidad, el sueño como coadyuvante o como ayudador a el desarrollo de la inmunidad, a la respuesta ante las vacunas. Tenemos que en los 400 años antes de Cristo, Aristóteles publicó en su libro llamado Sleep and Walking una mención sobre la fiebre y cómo es que esto modifica el ciclo de sueño-vigilia, ¿no?, a través del letargo y la promoción de la fatiga. Y ya veremos que más adelante esto es muy importante, sobre todo la fiebre, porque es uno de los principales mecanismos por los cuales el sueño va a ayudar a el desarrollo de una protección, de una inmunidad. En 1892, ya más hacia nuestros tiempos, se describen, se observan y aparte se describen las sustancias de la fatiga que se proponen principalmente como causantes del sueño e incluso hay ya descripciones sobre alguna sustancia, el factor S que le llaman o le denominan como agente que promueve el sueño, ¿no? Ya para 1971 se describe una sustancia que promueve el sueño, como tal el factor S, pero todavía no se identifica anatómicamente o bioquímicamente su composición, solamente se está describiendo que existe una sustancia y cuya función podría ser promover la fatiga para promover el sueño. Y para 1982, esto quiere decir no más allá de los 27, de los 35, 36 años de nuestros tiempos, se encuentran algunas células del cerebro que producen un factor que promueve la producción de interleucina 1. Y esta sustancia es importante, yo creo que la tengamos en mente porque va a ser en gran medida uno de los factores que va a promover y que la inflamación de nuestro organismo, pero también va a promover la activación de ciertas células inmunológicas que van a ayudar a el proceso de vacunación y que éste tenga un efecto en nuestro cuerpo, incluso de memoria, para generar la memoria. Para 1984, o sea, alrededor de 34 a 33, 34 años atrás, se observa al administrar interleucina 1 al sistema nervioso central que se regula la actividad del sueño, ¿no? Entonces, esto es ya muy importante porque entonces ya nos está llevando, nos está guiando a esta asociación que tiene el sueño con el sistema inmunológico y con ciertas sustancias como la interleucina 1, que ya la estaremos viendo más adelante, muy repetidamente en todas las diapositivas cómo es que influye en la generación de la respuesta inmunológica y también cuando somos vacunados en cómo es que esta va a provocar una protección. Para 1987 se observa que el factor de necrosis tumoral también tiene que ver con la regulación del sueño. Y entonces este es otro actor que va a influir no solamente como la interleucina 1,
1, sino también va a agregarse para promover el sueño, las actividades del sueño y para promover también en las actividades que tienen que ver con la protección, la respuesta inmunológica ante una eventual inyección de una vacuna o ante una eventual infección, ¿no? Y que también es inflamatoria, ¿no? Que va a pues, desencadenar esta respuesta inflamatoria ante un agente extraño. Entonces, aquí es como nosotros vemos, seleccioné algunos de los puntos relevantes, donde vemos cómo es que va evolucionando desde los 400 años antes de nuestros tiempos hasta 1987 la medicina en el campo del sueño y de la vacunación y de la inmunidad. Ahora, ¿cómo es que la pérdida del sueño puede llegar a afectar a la respuesta ante una vacuna? ¿No? Pues la pérdida del sueño no solamente está asociada, o como ya lo hemos observado en estas últimas décadas, desde 1987 hasta la fecha, en el cansancio que provoca el no dormir bien durante la noche en el día, en nuestro ciclo de vigilia, sino también se ha observado que periodos cortos de sueño, esto quiere decir menores a 6, menores a 7 horas, que es lo normal o lo que esperamos que sea normal para poder provocar una reparación, un efecto benéfico del sueño en nuestro sistema, sobre todo nervioso central, pero en todo nuestro organismo, sino que también periodos cortos del sueño van a impactar en el momento de ser vacunados, ya que pueden reducir la efectividad de ciertas vacunas que nosotros estamos esperando que tengan un efecto pues 95, 100% para protegernos contra una enfermedad. Bueno, pues se ha visto que este sueño acumulado reducido, ¿no? No ideal, puede llegar a reducir esto. Ya veremos más adelante cómo es que lo podemos explicar. La pérdida del sueño se asocia con incremento en factores de riesgo, por supuesto, que tienen que ver con la afectación del sistema inmunológico. ¿Cómo es esto? Pues la afectación del sistema inmunológico puede llevar a, pues por ejemplo, desarrollar factores como la obesidad o también puede ser un factor, un cofactor para pues, desarrollar ciertas enfermedades que también afectan a nuestro sistema inmunológico como la diabetes, ¿no? O el síndrome de resistencia a la insulina, que también puede llegar a afectar la actuación de nuestro sistema inmunológico ante la inyección de una vacuna o ante la infección, la presencia de agentes infecciosos. Entonces, esto va a ser muy relevante. ¿Cómo es que el sueño ayuda o activa a nuestro sistema inmunológico? Entonces, son varias las proteínas que interfieren básicamente en el sueño. Algunas de ellas son protagonistas en la modulación de la respuesta inmunológica y las más importantes para el sistema inmune que se ha visto que tienen relación con el sueño, una relación directa que se ha podido comprobar, pues son estas. La interleucina 1, que aquí nosotros vamos a poder ver sus siglas, IL-1 beta, y el factor de necrosis tumoral, que normalmente se conoce en la medicina como TNF por sus siglas en inglés. Estas dos proteínas que pues generan o producen nuestras células del sistema inmunológico, pero también nuestras células del sistema nervioso central, las neuronas que conforman nuestro cerebro y también aquellas células que conforman la estructura, que le dan la estructura y la forma a nuestro cerebro, también están produciendo constantemente estas dos proteínas que nos van a interesar, que son citocinas, que se conocen así en el sistema inmunológico, que es la interleucina 1 y L1 beta, y el factor de necrosis tumoral. Ahora, ¿cómo se relacionan estas sustancias con el sueño como tal? Bueno, si nosotros hemos visto a lo largo de todas estas pláticas, este ciclo de conferencias, pues hay varias etapas en las cuales se divide básicamente el sueño, ¿no? Que es la etapa de movimientos oculares rápidos y la etapa sin estos movimientos oculares rápidos. Y dentro de esta etapa sin movimientos oculares rápidos, pues están varias fases, ¿no? Que nosotros podemos ver o identificar. Bueno, pues las sustancias realmente que modulan esta respuesta inmune también son producidas
aparte de las células inmunológicas, por estas células del sistema nervioso central, por los centros que regulan todas estas etapas por las cuales pasa nuestro sueño. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral modifican realmente las reacciones celulares de estos centros durante el ciclo sueño-vigilia e incrementan la cantidad de etapas no REM, como así lo definimos. Recordemos que las etapas no REM se dividen en 4 fases, ya lo veremos más adelante, y esto, recordemos que no REM es sin movimientos oculares rápidos. Entonces, aquí nosotros tenemos un esquema que seguramente ya lo han visto en varias de las conferencias que ustedes han asistido en este Día Mundial del Sueño, organizado por la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues aquí nosotros podemos ver que básicamente a mí lo que me interesa es que identifiquen estas 2 etapas, ¿no? La no REM y la REM, movimientos oculares rápidos, y la etapa de sin movimientos oculares rápidos, dividida en 4 fases, ¿no? Entonces, aquí va a ser importante porque una gran cantidad de las interleucinas que nosotros estamos viendo, que también afectan al sistema inmunológico, pues van a promover esta etapa del sueño, la etapa no REM, pero van a inhibir la etapa REM. Y esto es lo que va a ocasionar, como veremos más adelante, que pueda existir periodos con elevaciones de la temperatura, que pudieran existir periodos en donde podemos reducir nuestro metabolismo y disminuir nuestra temperatura para regular estas etapas de fiebre, estas etapas cíclicas de fiebre, o también para estimular la respuesta de estas células inmunológicas y poder activar nuestro sistema o promover la activación de nuestro sistema y la generación de memoria celular una vez que recibimos una vacuna. Ahora que estamos escuchando hablar mucho de estas vacunas contra COVID y qué tanta eficacia desarrollan y si van a generar inmunidad a largo plazo, que es la pues llamada inmunidad de memoria, bueno, estamos pudiendo tener esta relación en tiempo real en cuanto a qué significa la memoria y cuáles son los alcances de generar esta inmunidad de memoria y cuáles son estas limitantes, que una de ellas pudiera estar relacionada con no dormir bien o el mal dormir. ¿Cómo se modifica entonces el sueño con respecto a, o más bien, cómo modifica el sueño a el sistema inmunológico y a la capacidad de nuestro cuerpo para desarrollar una inmunidad adecuada y asegurar una inmunidad prolongada de memoria a largo plazo? Pues depende mucho de la cantidad y de la dosis que nuestro cuerpo genere, nuestro sistema nervioso central genere de estas 2 principales citocinas, de estas 2 proteínas que ya habíamos hablado, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, y el tiempo en el que ocurre este estímulo. Y básicamente aquí yo me gustaría decirles 2 cosas. La primera es que en condiciones normales, las sustancias inmunomoduladoras, como la interleucina 1, están presentes en mayor cantidad, quiere decir en mayor dosis, al inicio del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Antes de comenzar la etapa no REM, ¿ok? Entonces, la interleucina 1 se cree junto con el factor de necrosis tumoral que aumentan la concentración y que por lo tanto aumentan o coadyuvan en desarrollar o entrar a esta primera etapa del sueño no REM. Se ha observado, por otro lado, que pues altas dosis, esto quiere decir un exceso en la cantidad de interleucinas, una respuesta inflamatoria, ¿no?, que genera IL-1 y TNF, el factor de necrosis tumoral, causa un efecto contrario e inhibe la etapa no REM. Entonces, ni muy poco ni en exceso. Nuestro cuerpo normalmente se tiene que mantener en un balance. Entonces, ¿de dónde es que se reciben o se perciben estos estímulos que podemos encontrar y que pueden estar relacionados a la producción elevada, a este ciclo de producción en donde alcanzamos un pico justo antes de la etapa de comenzar el sueño? Entonces, pues puede ser por varias fuentes, principalmente 3.
Esto puede ser por estímulos ambientales, ¿no? Por la mala comida, por el estrés, por los entornos de ansiedad, eh, por ejemplo, otro tipo de estímulos que pueden llevarnos a la depresión, por ejemplo. También puede ser relacionada por pues, organismos extraños a nosotros, y esto quiere decir también las vacunas que nos pueden llegar a aplicar, que son como elementos extraños, agentes patógenos externos a nuestro cuerpo, que pueden llegar a causar una respuesta inflamatoria, y las mismas bacterias o parásitos que componen a nuestra flora intestinal, que pudieran llegar a estar en exceso, pudieran ser incluso parásitos que no están contemplados dentro de nuestra flora y que pudieran estar estimulando esta respuesta inflamatoria crónica, pudiera ser en nuestro sistema gastrointestinal o en algún otro sistema de nuestro cuerpo, por ejemplo el respiratorio, y entonces así es como estimulan también esta producción de interleucina 1 y L1 y factor de necrosis tumoral, entre otras sustancias, como aquí vemos prostaglandinas, en fin, otro tipo de sustancias, de proteínas que se generan a través de la inflamación. Y esto pues va a tener una interacción, va a circular por todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, va a llegar a los núcleos que regulan el ciclo sueño-vigilia, y entonces van a promover estas etapas no REM, como ya lo vimos, que son esta etapa sin movimientos oculares rápidos, y van a disminuir o inhibir las etapas REM, ¿no? Obviamente, cuando nosotros tenemos un exceso descontrolado de patógenos o agentes externos, pues se producen excesos de sustancias proinflamatorias o inflamatorias, y esto pues ya nos lleva a pues enfermar grave y poder poner en peligro nuestra vida, por lo cual pues ya no tenemos un control sobre ni siquiera sobre nuestro ciclo sueño-vigilia, ¿no? Como podemos ver en esta figura. Ahora, ¿qué pasa con el sueño y la infección? Pues depende del agente causal, ¿no? O que la causa. Pues realmente no es lo mismo enfermarse de un virus, de una bacteria, de un parásito. Incluso nosotros lo hemos visto en esta parte que vivimos de la pandemia. No es lo mismo, por ejemplo, un virus de la influenza que un virus del coronavirus, del SARS-CoV-2. Son completamente distintos. Uno ha paralizado nuestras vidas y el otro no. Pero tampoco es, por ejemplo, enfermar de una neumonía por una bacteria, una neumococo, como enfermar de un virus como el coronavirus o de un virus como la influenza, pero tampoco es lo mismo enfermar con un parásito, ¿no? Y obviamente el mecanismo por el cual ingresa en nuestro organismo y lo infecta, es diferente a través de la vía aérea, digestiva o cutánea. Sin embargo, pues lo que quiero que nos enfoquemos para el efecto de esta conferencia, pues es que la mayoría de las infecciones van a incrementar de manera irremediable el tiempo y la fragmentación del sueño. No REM, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente están estas citocinas, estas proteínas inflamatorias, que son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, entre otras más, ¿no? Y entonces van a promover el sueño no REM e inhibir la etapa REM. Y esto es muy importante que lo mantengamos o que lo aprendamos. Ante la presencia de infección, entonces, se incrementan las sustancias que estimulan los procesos inflamatorios, y entonces van a fragmentar nuestro sueño no REM y van a inhibir nuestro sueño REM. ¿Y esto qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a una protección, a que nuestro cuerpo desencadene una protección en la cual está incluido el sueño, ¿no? Forma parte de la respuesta aguda de la infección, en primer lugar. También es un componente fundamental en el proceso de salud de enfermedad, y esto es muy importante que lo mantengamos en cuenta. Y también va a promover la recuperación. ¿Y cómo es que hemos observado estos tres elementos? Pues ante la respuesta a la infección, pues vamos a tener que entre más severa la enfermedad, se ha observado una mayor afectación del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Obviamente, nosotros podemos recordar cuando enfermamos que nuestro sueño no es de calidad. Realmente, nuestro sueño tiende a ser fragmentado, no podemos dormir bien, nos
tendemos a despertar y a volver a dormir o a dormitar incluso, no a poder tener un sueño con profundidad. La calidad del sueño, entonces, se ha visto que es importante y determina en gran medida también o es un indicador del desenlace que pudiera tener una enfermedad grave. Por ejemplo, se ha observado que la calidad del sueño, si se mantiene, pues muy probable que haya un desenlace exitoso, a diferencia o en contraste con las personas que tienen un desenlace fatal, ¿no? En donde pues la calidad del sueño también va deteriorándose como otro tipo de pues funciones de nuestro cuerpo. Obviamente todavía faltan muchos estudios para poder determinar qué indicadores de este sueño, de calidad del sueño, nos pueden llevar a establecer un pronóstico junto con otros factores que pudieran ser pues los elementos inflamatorios que nosotros podemos medir en un estudio de sangre, ¿no? O en un estudio de orina, en fin, en varios estudios. Esto está todavía en evolución, como vemos, pues desde 1987 a la fecha, no han pasado muchos años y por eso es importante que se desarrolle más investigación al respecto. Ahora, ¿cómo es que el sueño va a intervenir en la recuperación de un organismo? Pues es una parte fundamental, como ya lo mencioné al principio, la termorregulación y el proceso de la fiebre. Y esto también es importante para las vacunas. Si recordamos, uno de los efectos más importantes para nosotros estar conscientes de que se está desarrollando un proceso de infección, de enfermedad, o incluso cuando nos aplican una vacuna que estamos teniendo una reacción ante esta, es estar al pendientes de la fiebre, ¿no? Incluso ahora con COVID, uno de los principales elementos cuando entramos a un supermercado, a un restaurante, a cualquier lugar, o incluso cuando estamos sospechando del COVID, pues tenemos que estar al pendiente de nuestra temperatura. Y si está elevada, pues entonces podemos estar sospechando de que existe un proceso de infección y de enfermedad. Entonces, el proceso de fiebre también se regula por el sueño y es muy importante durante el sueño este tipo de termorregulación, como se le llama, de regulación de la temperatura. Y aquí hay dos elementos que tenemos que distinguir entre la etapa no REM y la etapa REM. Como sabemos, las sustancias proinflamatorias, las sustancias inmunológicas que también pueden contribuir en pues llevarnos a un sueño de tipo no REM, están elevadas cuando está presente la infección y promueven la etapa no REM e inhiben la etapa REM. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues en la etapa no REM lo que nosotros tenemos es que normalmente en la etapa no REM disminuye la temperatura corporal. ¿Esto qué quiere decir? A mayor duración de la etapa no REM, pues una mayor disminución de la temperatura. Y por eso es que estas sustancias inmunológicas inflamatorias eh, promueven o se ha visto que promueven cuando hay un exceso de ellas, o sea, cuando hay una infección y estamos cursando con un periodo de inflamación, promueven estos periodos fragmentados, quiere decir cortos, de sueño no REM, porque pues a nuestro cuerpo no le conviene tener bajas temperaturas precisamente porque no ayudan a combatir la infección. A nosotros nos conviene tener etapas elevadas de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo con el sueño? Pues combina estos periodos no REM, ¿no? Que disminuyen la temperatura, con periodos fuera de no REM, o sea, REM, que nos permiten tener estos escalofríos o movimientos musculares rápidos que aumentan nuestro metabolismo y que aumentan nuestra temperatura. Entonces, lo que hacemos cuando estas sustancias están en exceso, las interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, es que alternamos periodos muy cortos y fragmentados, cortos de etapas no REM, que disminuyen nuestra temperatura, con periodos prácticamente muy pequeños de esta etapa REM, cuando estamos en el sueño, obviamente, eh, en donde nuestra temperatura aumenta, de tal manera que podemos mantener un metabolismo acelerado de nuestro cuerpo y con ello elevar nuestra temperatura pues algunos grados por arriba de lo que estamos acostumbrados. ¿Esto qué quiere decir? Pues 38 grados, 38.5 grados, por arriba de 37.8 grados, que ya se considera que estamos cursando con un periodo de fiebre.
Entonces, para concluir esta parte de la fiebre, que es muy importante, pues al incrementar la inflamación, como ya les mencioné, la presencia de la interleucina 1 con el factor necrosis tumoral, se fragmenta el sueño no REM, se inhibe el REM, por lo que se promueve un mecanismo de disipación de energía, seguido intermitentemente de periodos de aumento de la temperatura a través de escalofríos. Y así es como hemos visto cómo está relacionado esta etapa de inflamación con las sustancias que secretan nuestras células inmunológicas, pero también nuestras células del sistema nervioso central, y cómo es que pueden llegar a ayudarnos en el combate a una infección. Y aquí está, pues básicamente, brevemente descrito lo que les acabo de mencionar, ¿no? Se aumentan los periodos no REM, disminuyen los REM, y esto, pues obviamente, provoca o conlleva alteraciones del ciclo del sueño-vigilio, estos trastornos del sueño. También, por ejemplo, con ello, pues cambia nuestra fisiología normal, aumenta nuestra temperatura, y al mismo tiempo se alterna con periodos de disminución de la temperatura para pues no elevar tanto nuestra temperatura y pues provocar un exceso de temperatura, lo cual pues nos llevaría a la muerte. Simplemente nuestro cuerpo quiere llegar a un periodo de fiebre en donde se acelere el metabolismo, se promueva que nuestras células T, o sea, nuestras células del sistema inmunológico, puedan reproducirse bastante para que puedan llegar a pues eliminar el agente que está causando un daño o incluso puedan generar una respuesta como la que estamos esperando cuando nos inyectamos una vacuna, ¿no? Y esto pues al mismo tiempo desencadena pues la eliminación del agente causal del patógeno, ¿ok? Sueño y vacunas. ¿Qué es lo que se sabe? Pues se sabe muy poco. Realmente son pocos los estudios que se han llevado a cabo, pero de los cuales se han llevado a cabo podemos obtener, a final de cuentas, dos conclusiones. Los grupos, pues en varios estudios de investigación se han comparado dos grupos, básicamente, aquellos que reciben la vacuna y que están durmiendo muy bien, más de 7 horas por lo menos, y aquellos en donde se les priva del sueño por periodos cortos de sueño, como 4 o 6 horas, 7 días antes de recibir una vacuna. Y entonces, al comparar estos dos grupos, se ha visto que los grupos con un tiempo adecuado de sueño duplicaron su respuesta a la vacunación comparados con aquellos a los que se les limitó el sueño. Ahora, esto en cuanto se ha evaluado en grupos pequeños, y no se ha dado seguimiento a largo plazo. Sin embargo, hay uno que otro estudio de investigación a lo largo del mundo, y a eso me refiero con que es nuevo, que contribuyen a la generación de una memoria inmunológica. ¿Y qué es lo que se ha visto con la generación de la memoria inmunológica? Bueno, así como nuestra memoria en el cerebro funciona para que cuando nosotros leemos algo o estamos viendo esta conferencia, nos acordemos de los puntos más importantes y pues tal vez si es significativa, entonces a largo plazo pueda generar un conocimiento que perdure por varios años, incluso varias décadas de nuestra vida, pues así el sueño también ayuda o contribuye a fijar ese conocimiento en ese conocimiento nuevo en nuestra respuesta inmunológica de tipo celular, que es lo que llamamos nosotros, cuando nosotros estamos investigando estas vacunas de COVID que ya han escuchado, pues, y uso este ejemplo porque pues es lo que está pasando ahora, estamos hablando de qué tanto tiempo va a durar la respuesta, si te vamos a necesitar refuerzos o va a durar mucho tiempo, a eso nos referimos con una memoria inmunológica, una memoria celular inmunológica. Entonces, el sueño se ha visto que contribuye a esta etapa. Realmente, recordemos que en la generación de conocimiento o desarrollo de memoria, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, recorre 3 fases. Primero es pues el aprendizaje, o más bien la presentación de la información. Después es la consolidación de esta información para generar una memoria, y después es recordar esos conocimientos que ya
ya fueron aprendidos y por eso los recordamos, ¿no? Entonces, de la misma forma que el sueño ayuda para consolidar estos conocimientos, pues estos conocimientos adquiridos, o sea, se transfiere a la memoria de largo plazo, también ayuda a nuestras células inmunológicas a transferir este conocimiento adquirido en el corto plazo a una memoria a largo plazo que nos puede ayudar a identificar a estos organismos extraños, estos nuevos virus, nuevas bacterias, nuevos parásitos en un futuro y entonces poder reaccionar de manera rápida y eliminar de manera eficiente estos organismos para que no provoquen enfermedad. Entonces, es así como nosotros llegamos a este punto, frontera del conocimiento, que es el sueño y las vacunas. Realmente es algo muy nuevo, se conoce poco, pero esto es lo más relevante de este tema. Espero que les haya funcionado, les haya servido, les haya generado dudas y espero que les sirva para que lo apliquen en los siguientes temas que vamos a abordar durante el Día Mundial del Sueño. Pues nada más les dejo aquí que yo coordino el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la doctora Rosa María Wong Cheu, que es la jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y también jefa del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que también está contribuyendo en este Centro de Diagnóstico COVID, junto con el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud y el Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina. Tenemos 2 sedes, ambas están dirigidas tanto a población general, pero también tenemos en el Instituto Conde de Valenciana, pero también tenemos una sede frente a la Terminal 1 del aeropuerto, que se especializa en atender viajeros internacionales, sobre todo en esta etapa en donde las restricciones de viajes tienen mucho que ver con la movilidad. Y pues con esto me despido. No olviden visitar nuestro sitio web, que es clinicadeviajero.unam.mx. Ahí ustedes pueden encontrar información relevante sobre las vacunas de COVID, las nuevas vacunas de COVID-19, otras vacunas y información relevante sobre el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.